Y hoy vamos a hablar, ya les anticipaba un poquito, vamos a hablar no solo del cambio, sino también acerca de los aprendizajes que esta cuarentena nos está proporcionando a todos. Así que me gustaría un poquito saber tu opinión acerca de si realmente se puede aprender estando encerrados en casa. Bueno, es que no es que realmente se pueda aprender, es que no nos queda otra que aprender encerrados en casa. Mm. Porque al final, toda situación de crisis o toda situación no escogida, es una oportunidad de generar un aprendizaje o de no generarlo, dependiendo de la actitud de cada uno. Pero bueno, ya que tenemos que estar en casa, sí que creo que es una buena oportunidad de darle una vuelta de tuerca y realmente el generar ese aprendizaje que podemos necesitar. Mm. Me encanta que comentes precisamente el hecho de la oportunidad, ¿no? Porque siempre se habla de que cuando hay una crisis, lo que se está produciendo, lo que todos tenemos delante es la oportunidad. Y en esta oportunidad podemos bien enfocarlo en aprender algo de ella o no. Pero eso dependerá únicamente de nosotros, entiendo. Sí, bueno, dependerá sobre todo de la actitud y de la lectura que queramos trasladar con respecto a lo que está pasando. Si nuestra actitud es de quejarnos, de estar un poco instalados en esa queja, es evidente que esa lectura se va a traducir en potenciar una sensación muy negativa, una sensación de desesperanza, de falta de energía, de falta de visión, etc. Entonces, todo depende de la lectura que le queramos dar. Hay una frase que creo que comentamos hace un par de directos, que era que la realidad es la que es, pero lo que hacemos con la realidad es lo que somos. Mm. Por tanto, la realidad es más o menos parecida para todo el mundo, pero el qué hacemos con esa realidad es lo que va a marcar la diferencia o la distancia entre alguien que pueda salir, bueno, más o menos reforzado o cambiado de esta situación o alguien que simplemente ha sido como una penitencia de varias semanas que estaba esperando que acabara y nada más. Esto está muy relacionado, entiendo, con el victimismo, ¿no? Con a lo mejor sentirme víctima de las circunstancias y sentir que no puedo hacer nada contra ello. Esto es lo que en psicología se llamaría locus de control externo, que básicamente es cuando atribuimos las causas de las cosas, en este caso negativas, que nos ocurren, a situaciones, agentes que son ajenos a nosotros, de tal manera que lo que crea es una sensación de vulnerabilidad, de yo no puedo hacer nada para cambiar mis circunstancias. Yo básicamente soy como un agente externo, un agente pasivo, perdón, que recibo lo que está ocurriendo en el exterior y no puedo cambiarlo. Entonces, tenemos que intentar reenfocar a ser un agente activo o no pasivo. Las circunstancias sí a veces son malas, como ahora, pero eso no significa que nosotros no tengamos capacidad de incidir en esas circunstancias, de generar algo en nosotros que, bueno, de alguna manera pueda hacer que esas circunstancias terminen siendo algo, no digo positivo, porque no hay tampoco que exagerar ese concepto positivo de las cosas de todo es buenísimo, porque no lo Ujú. es, pero sí constructivo, cuanto menos. Ujú. ¿Y cómo podemos hacer ese cambio de chip? De estar instalados en la queja, en el victimismo, a decir, venga, va, realmente voy a intentar cambiar mi forma de pensar acerca de esta situación, voy a intentar verlo de otra manera. Bueno, yo creo que un primer punto es entender que la vida no siempre es buena. O sea, quiero decir que a veces la vida es una mierda, hablando un Ujú. poco claro. Es decir, que hay momentos en los que la vida no es agradable, que hay momentos en los que tenemos que aprender a tolerar la realidad cuando esta realidad no nos gusta, cuando esta realidad no nos es agradable. ¿Por qué? Porque si no toleramos esos vaivenes un poquito de la realidad, si no toleramos el que en ocasiones las cosas están bien y en otras ocasiones las cosas no están bien, lo que generamos es miedo. Generamos un miedo a que las cosas no estén bien. Generamos un miedo a dónde va a desembocar todo esto que está ocurriendo. Y cuando creamos un miedo, habitualmente empezamos a sentir vulnerabilidad. Empezamos a sentirnos un poquito pequeños respecto a las circunstancias. Y esto genera desesperanza, genera una sensación de yo no puedo manejar mis circunstancias, no puedo manejar aspectos que ocurren en mi vida. Entonces, yo creo que aceptar que en ocasiones la vida tiene cosas negativas, que en ocasiones la vida tiene cosas con las que no contábamos, que no nos gustan, que si pudiéramos escoger no colocaríamos en ella, es importante porque si no vivimos en una realidad que nos hace muy vulnerables a que esas circunstancias se den.
Vivimos Sí. en una realidad en la que si todo no va como la seda, si todo no va como esperábamos, terminamos generando una sensación de, hostia, esto yo ya no lo sé manejar. Mm. Con esto yo ya no contaba. Entonces, bien, aceptemos que hay momentos en la vida que las cosas no son como querríamos. Aceptemos que a veces la vida también nos da una de cal. Claro. Me interesa mucho cómo llega a este punto en la conversación porque me doy cuenta de cómo todo es cíclico y todo acaba llevando a un mismo lugar. Hace unos días hablábamos aquí con Ale Simón, con una atleta profesional, y nos hablaba de cómo ella no apoya esta tendencia a que todo es positivo, que hay que estar siempre alegre, sino el hecho de decir, oye, que la vida tiene altibajos, cualquier atleta en este caso lo sabe perfectamente, que un día estás arriba, otro abajo, que tiene sus dificultades y que hay que saber experimentarlas y vivirlas para quitarte también la presión, ¿no? De tener un mal día, de Ujú. levantarte un día triste. Hay mucha gente que me escribe a veces diciendo, es que estoy mal, no sé por qué estoy triste, como si no nos permitiéramos muchas veces experimentar esos días donde estamos faltos de motivación, estamos tristes, cansados y parece que nos pasa algo, ¿no? Parece como que no nos podemos permitir estar así. Bueno, la psicología positiva es una corriente que, bueno, ha aportado cosas que son positivas, evidentemente, nunca mejor dicho. Hay cosas que sí que sirven, pero el instalarnos de una forma demasiado exacerbada en esa psicología positiva creo que es un error. Es un error porque lo que estamos haciendo es obviar una parte de la vida que también existe y que también da sentido a la parte positiva. Por tanto, el integrar y el aglutinar bueno, que hay aspectos positivos y que hay aspectos negativos es importante porque nos da una visión periférica mucho más completa, nos da una visión periférica de la realidad que sí que nos permite gestionarla de una forma mucho más eficiente y de una forma mucho más sana, que Claro. solo querer que hay aspectos positivos, que es con lo que nos quedamos y no hay nada más. No, hay aspectos también negativos que tenemos que integrar y que también tendremos que gestionar. Por lo tanto, sí aceptemos que a veces la vida no es lo que queríamos, no es lo que esperábamos, que a veces la vida nos trae cosas que no contábamos con ello y que tenemos simplemente que valorarlo como algo más que ocurre dentro de nuestra vida. Me parece muy interesante porque muchas veces sucede eso, ¿no? Que algo aparece en tu vida que no estaba previsto, que te descalabra los planes y te quedas un poco estancado diciendo, en la queja, un poco atascado, ese es el riesgo, ¿no? De decir, esto yo no lo quería para mí, lo niego, no lo acepto, me frustro y realmente no estoy aceptando esa situación, sino que como mucho me estoy resignando a ella. Ujú. Sí, desde luego. Y hay mucha diferencia entre la aceptación y la resignación. No tiene nada que ver. La Sí, resignación es simplemente el padezco una situación. La claro, me quedo en ese aceptación es, papel, la claro. aceptación es convivo con una situación de una forma en la que sigo siendo protagonista. Y le saco a lo mejor el máximo partido que pueda a esta situación, ¿no? Digamos que tengo un papel más activo. Ujú, correcto. Qué interesante. Y en estas circunstancias que vivimos, porque mucha gente nos estará oyendo y dirá, bueno, a ver, cosas positivas de esta cuarentena o qué puedo aprender yo de esta situación, pues no se me ocurre nada. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, yo no sé realmente qué puedo aprender de esta situación? Pues yo el primer aspecto es el que he dicho al principio, que es el entender, aceptar e integrar una visión más periférica de la vida, en la que más global, en la que podemos integrar pues los aspectos negativos, es decir, entender que a veces la vida, pues sí, no es lo que queríamos, permitir que se den esas circunstancias y permitir un poquito los pensamientos respecto a no es todo agradable, no es todo perfecto, no es todo positivo y tampoco tiene por qué serlo. Está bien que sea así. O sea, la vida en ocasiones tiene cosas negativas. Am, segundo, el vivir siendo un poquito también más conscientes. Más conscientes bueno, de que al final también somos frágiles, de que tenemos que valorar cosas más pequeñas, cosas más cotidianas, como la frase, ¿no? De que a veces lo ordinario es lo extraordinario. Sí. Aprender un poquito a estar a salir un poco de toda esta situación, valorando de una forma más potente las cosas que dábamos simplemente por supuesto, Sí. cosas que habíamos dejado de valorar porque las teníamos dadas por supuesto. Entonces, es decir, no hay nada que tengamos que dar por supuesto. Hay cosas que evidentemente son importantes, que evidentemente son pequeñas, que están en nuestro día a día y que por supuesto
tenemos que darles luz, que tenemos que verlas con unos ojos diferentes, dándoles la importancia que merecen. Mm, qué interesante. Los pequeños detalles, ¿no? El hecho de parar, de dejar de ir tan revolucionados y empezar a observar cada una de las pequeñas cosas que componen nuestra vida. Claro, porque esto sería un poco un tercer aprendizaje, ¿no? El aprender a estar parados. Sí, Tal cual. Pues cierto. el decir, pues si las circunstancias nos llevan a que estamos en un momento en el que tenemos que estar más quietos, aprender a convivir con la sensación de parar. Más a más cuando habitualmente la gente suele imprimir un ritmo, una velocidad muy alta a su vida. Por Sí. tanto, bueno, esto es una oportunidad también para decir, vamos a parar, vamos a detenernos, vamos a ver qué ocurre cuando simplemente reduzco la velocidad en mi vida. Qué interesante. Además, esto me resuena mucho conmigo hoy porque estaba precisamente hablando hace un rato con una amiga que me decía eso, era una persona que solía ir muy acelerada y decía, yo llegaba el fin de semana y desde la mañana hasta la tarde no paraba, quedaba con un amigo, con otro, estaba comiendo con uno y ya pensando, escribiendo el siguiente para ir por la tarde. Y venían a decir cómo esta situación les ha dado la oportunidad realmente de hacer un parón y de disfrutar, me decía, de estar presente en las conversaciones. Decía, ahora estoy con mi pareja comiendo y claro, ya me he quitado ese enganche, me contaba, ¿no? De estar mirando el móvil planeando lo siguiente. Dice, creo que esta situación me va a enseñar a estar más presente en cada una de las cosas que haga. ¿Mm? Y más teniendo en cuenta y esto ocurre, le ocurre a muchas personas, la sensación de voy a mucha velocidad, hago muchos planes, estoy en muchas cosas, y la realidad es que esa actitud solo es una sobrecompensación de aquello con lo que no queremos estar, de aquello con lo que no queremos conectar. Es una sobrecompensación de ciertas carencias que estamos experimentando, ciertos miedos que estamos sintiendo y que no queremos ver, y entramos un poco en esa huida hacia adelante de seguir, 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 de tener muchos planes, de tener muchas quedadas, de tener el tiempo muy ocupado. Tenemos que darnos cuenta también por qué estamos ocupando tanto el tiempo, por qué no estamos permitiendo que las cosas vayan a una velocidad a veces un poco más Más tranquila, más tranquila. reducida. Muy interesante, ¿no? A veces parece que huimos de nosotros mismos, que no queremos pasar tiempo a solas con nosotros mismos y Mm, casi como el tener que agendar tiempo contigo. Yo he estado con personas con las que al final hablando en un proceso de coaching llegábamos a la conclusión de su necesidad de agendarse tiempo para estar consigo mismos en silencio, porque eran capaces de estar 15, 20, 30 días sin parar un momento. Incluso cuando estaban solos ponían radio, televisiones para tener siempre estímulos y ruido y cómo no se permitían estar consigo mismo a solas. Y quizá esta oportunidad forzada que estamos teniendo todos también nos está permitiendo eso, ¿no? El evaluar qué tal me encuentro conmigo mismo, cómo estoy a solas. mm. Sin duda, el reconectar un poco con la sensación de lo que decíamos antes, de qué tal estoy conmigo mismo, qué tal estoy cuando reduzco la velocidad, qué tal estoy cuando ya no tengo tantos planes a los que aferrarme para Claro. huir un poquito de ciertos aspectos de mí. Y también, claro, al final estamos en una situación en la que muchas personas están conviviendo más tiempo del que han convivido nunca, que están Sí, pasando más tiempo en familia, con sus parejas, con sus hijos, del que habitualmente estaban pasando. Y además de una forma muy exponencial, muy bruta. sí, parece que sí. Entonces, igual que tenemos que agendarnos de alguna manera, tener un poco de tiempo para nosotros, también es una oportunidad para mejorar el cómo convivimos con otras personas. Porque para muchas personas, evidentemente, o sea, es una situación complicada. Y el otro día leía un artículo que hablaba de que esta situación, y además estoy de acuerdo, va a generar un boom de embarazos y un boom de divorcios. Y muchas veces, además, va a ser en las mismas parejas, el Wow. uno y, el uno y el otro. Entonces tenemos que mejorar y aprender a convivir. Bueno, hay varios aspectos que son importantes para aprender a convivir. Por ejemplo, el no dar las cosas por supuesto, el dar las gracias cuando alguien está haciendo un pequeño esfuerzo por nosotros, está quedándose con los críos para que nosotros tengamos tiempo de estar trabajando o de estar haciendo otra cosa. Claro. El aferrarnos también a una frase que es bueno, sabiduría popular, ¿no? Que dice que si no vas a decir nada bueno, mejor cállate. Sí. El aprender a dejar atrás un poco la crítica, el dejar atrás también la queja. Mm, Es bastante desagradable estar con una persona
que anda y pulula por casa diciendo, fíjate, estoy hasta las narices, esto no aguanto más, ¿cuándo va a acabar todo esto? Entonces tenemos que ser conscientes de que todos estamos en la misma situación, de que las personas con las que convives están en la misma situación y entonces tenemos que dejar atrás esa queja. Tenemos Sí. que intentar facilitar la convivencia y la vida de las personas con las que estamos en ese momento. De hecho, puede hasta ser un ejercicio bonito, ¿no? El decir, imagínate, yo no me encuentro bien en esta situación de cuarentena, pero convivo con una persona y me voy a focalizar en hacerle más llevadero a esa persona esta convivencia, esta situación que estamos viviendo. El dejar de a lo mejor poner tanto el foco en mí, en mi problema, en mi angustia y tratar de ayudar a alguien, en este caso una persona con la que convives, también como para proyectar hacia afuera y facilitar la convivencia. Sí, 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 sin duda. Sería como un ejercicio de altruismo, de ayuda desinteresada. Y está bien además plantearlo de esa manera. Voy a hacer que la persona con la que convivo, las personas con las que convivo, tengan la mejor cuarentena posible. Wow, me parece un Voy, ejercicio buenísimo. ¿Mm? Voy a facilitarle al máximo las cosas. Voy a darme cuenta cuando me estoy quejando demasiado. Sí. Voy a darme cuenta cuando no estoy aportando algo que le esté beneficiando a la otra persona. Voy a darme cuenta cuando no estoy facilitando pequeños aspectos de su día a día. Sí. Y sí, plantearnos cómo voy a facilitar la vida a esta persona con la que estoy, a estas personas con las que estoy conviviendo. Más que nada porque también es importante el que nos hagamos la pregunta de esta situación al final la vamos a recordar a lo largo del tiempo. Es decir, es una Sí. situación que pasará el tiempo y seguramente la comentaremos y hablaremos de ello. Sí. Entonces, preguntarnos también, oye, ¿cómo quiero recordarme a mí mismo dentro de unos años en la cuarentena que pasamos? ¿Cuál es el recuerdo que quiero tener de mí mismo? ¿De que era una persona insoportable, que estaba todo el día quejándome, que estaba todo el día amargado, que estaba... o era una persona que a pesar de las circunstancias hizo por tratar bueno, de aportar la parte que yo podía o la parte que me tocaba en facilitar las cosas a los demás? Sí. Por la persona que trató de hacer que el tiempo fuese productivo, de que cuando yo saliese de esta cuarentena hubiese cambiado también algo en mí, hubiese cambiado también en algo a nivel mental, a nivel de objetivos, a nivel de propósitos vitales, a nivel de dirección, etc., etc. Porque al Sí. final es curioso porque la vida es como un libro, pero igual que los libros tienen como, vamos a decir, una línea temporal, una línea, bueno, temporal, una línea argumental, Ujú. en la que todos los capítulos van conectándose, la vida es el único libro que nos permite escribir capítulos totalmente diferentes unos de otros sin que haya ningún tipo de problema. Sí. Podemos escribir los capítulos que queramos y de la manera que queramos y no tiene por qué estar conectado con el capítulo que vivimos anteriormente. Podemos hacer un capítulo radicalmente distinto. Por Sí. tanto, la vida es el único libro que tiene capítulos que podemos desconectar y dejar que luego al final del libro veamos cómo sí que estaban conectados de una manera un poco diferente a cómo puede ser un libro. Sí, esa me parece un símil muy bonito porque es cierto que a veces nos autocondicionamos por nuestro pasado, ¿no? Es decir, yo soy la persona que a todas luces la gente me está viendo de una manera o mi experiencia profesional o cómo me ven en mi familia, pero al fin y al cabo esas son limitaciones que nos ponemos nosotros mismos porque como bien dices, tú puedes romper con todo eso y reescribir tu vida de la manera que tú quieras en cada momento. Y eso me parece. Independientemente del capítulo anterior. Claro, eso es brutal, eso es súper potente. Para una persona que diga, no me gusta lo que he escrito hasta ahora, bueno, pues continúa de una manera radicalmente distinta. Eso es lo bonito de la vida, ¿no? Esa creatividad que sale además precisamente pues, de estas crisis, de estas oportunidades, que parece que a veces subimos a la palabra crisis, cuando al final las crisis es un momento de catarsis esencial en las vidas, ¿no? Para removerlo y para ver qué se mantiene esa estructura y qué cae. Claro, es que date cuenta que al final bueno, nos enseñan, no nos educan a vivir en esa linealidad argumental de si yo he estudiado derecho, se supone que tengo que hacer algo relacionado con el derecho. Si yo he estudiado ingeniería, lo lógico será que hago algo relacionado con la ingeniería. O no, ¿O no? o no, porque Claro, cuando tú de repente abres el libro que estás escribiendo y empiezas capítulo nuevo, evidentemente el que hayas estudiado Derecho, Ingeniería, lo que sea, tiene una parte importante del capítulo anterior y seguro que te aporta los capítulos claro. siguientes, pero no determina
cuál es la temática del capítulo nuevo. El capítulo Claro, nuevo puede de repente no tener absolutamente nada que ver con lo que has escrito en el capítulo anterior y está perfecto que sea así. claro, esa es la idea, ¿no? Un poco que el pasado te aporte, pero que no te limite. Mm, Sobre todo porque al final, tanto si te aporta como si te limita, es una decisión personal tuya. Es decir, es como tú entiendas que tiene que ser tu vida a partir de ahora. Porque claro. realmente no puede ni limitarte ni aportarte si tú no quieres, si no le das ese poder. Ujú. Sí, es darle la lectura que nosotros queramos darle, porque al final hay ciertas características personales que son importantes para afrontar ciertos cambios y esas características personales que podemos evidentemente conectar con ellas. Yo soy de la opinión de que, a nadie le falta nada. Hmm. Simplemente en ocasiones estamos un poco desconectados de cualidades que poseemos, pero que no estamos utilizando de la forma adecuada. O sea, es decir, no hay nadie que venga de una forma imperfecta o incompleta. Hay Sí, personas simplemente que se han desconectado. sí, Entonces, volver a conectar con nuestra propia determinación. Por supuesto, tengo capacidad de escribir los capítulos nuevos que yo quiera y de la manera que yo quiera y claro. de forma tan distinta como a mí me apetezca. La valentía para que eso no nos eche atrás, para que no digamos, claro, pero es que esto tiene una serie de implicaciones. Sí, claro que la tiene, claro que tiene muchas implicaciones. ¿Y qué vas a hacer respecto a ello? Claro. Tenemos que aunar un poco el reconectar con esa valentía de decir, si yo quiero reescribir un capítulo, vamos adelante con ello, aun sabiendo que va a tener ciertas implicaciones que vamos a tener que lidiar con ello. Claro. La paciencia también, entender que los cambios no son de un día para otro, que cuando iniciamos un capítulo, el capítulo evidentemente pues nos va a tocar el que pase un tiempo hasta que lo completemos del todo y vamos a tener que tener paciencia para entender bueno, el propio ritmo, el propio proceso que va a tener que tener ese capítulo. Y al fin y al cabo la confianza en sé que puedo hacerlo, sé que puedo escribir algo distinto, sé que me va a aportar algo que necesito, sé que va a ser algo positivo, constructivo en mi vida Hmm. el entrar en un capítulo nuevo y diferente. Y está bien, vamos con confianza con ello. Intentar conectar un poco con esa energía de sé que esto puede salir bien. Claro, sí. Para eso, claro, entiendo que es muy importante el empezar por una introspección, ¿no? Una mirada a ti mismo y el reconocerte como una persona completa, como tú decías. Ujú. Que no somos mitades de naranja andando por ahí, sino que somos una naranja completa en ese sentido. En el sentido de tú tienes ya todas las capacidades y los valores y sobre todo el potencial para realmente tener la vida que tú quieres tener. Obviamente en el camino va a estar lleno de retos, pero así es la vida es imprevisible y siempre te estará retando para que tú aprendas en ese Ujú. camino. Y me parece muy bonito esto, lo conecto mucho porque ayer precisamente hablábamos de la importancia de reconocerte, es decir, no dar por sentado que eres de una manera. Imagínate que una persona da por sentado, porque siempre se lo han dicho, que es muy despistado o que no tiene paciencia. Y a veces nos decimos tanto esas cosas a nosotros mismos que nos las creemos sin cuestionarnos si la persona que soy hoy realmente es así o si ha cambiado. Ujú. Y hablo tanto de mí mismo como a veces de la pareja, porque muchas veces damos por supuesto que la persona con la que convivimos es de una determinada manera y no le damos la oportunidad de verle otra vez con los ojos nuevos del día para darle la oportunidad a saber si esa persona ha cambiado o no ha cambiado. Sí, la verdad es que es muy interesante esa reflexión porque además es muy cierta. Nuestro cerebro tiende a generar muchos atajos mentales y esos atajos mentales básicamente se construyen también a través de estereotipos. Claro, Construyo una imagen, una idea acerca de algo y ya no tengo que estar reevaluándolo constantemente. claro, Entonces, sí es bueno el romper un poco con esos estereotipos, con esos atajos mentales y decir, como decías tú, voy a ver con unos ojos nuevos situaciones que está dando por supuesto, o personas, cualidades que simplemente estaba diciendo que ya sé que es así. Bueno, vamos a verlo de una manera diferente, vamos a verlo con ojos distintos. Más a más porque en esta situación al final que estamos viviendo es una situación en la que agita muchas cosas a nivel interno y tenemos que romper muchos esquemas también a nivel interno. Y romper esquemas a nivel interno evidentemente genera cierta turbulencia, genera cierta tormenta. Y tenemos que entender que esa tormenta es parte del proceso del cambio, pero también el
quedarnos con que hay aspectos dentro de esa tormenta, dentro de ese proceso de cambio que nos dan mucha estabilidad. Hay un cuento que a mí me gusta, que habla de un antiguo rey oriental, am, que básicamente pidió a todos los pintores de su reino que pintaran un cuadro que representara la paz, la sensación de paz. Ujú. Y bueno, todos los pintores del reino pues fueron entregando sus cuadros, fueron el día que estaba marcado presentándose con las obras de arte que habían creado, y el rey, cuando las expusieron, empezó a mirar unas obras tras otras, y todas las obras básicamente tenían una temática similar. Era un lago precioso, totalmente en calma, era un mar que transmitía una paz tremenda, o era una sensación de un paisaje de montaña donde había muchísima luz, donde no existían las nubes, donde el sol brillaba, todo muy armónico, todo muy perfecto. Y de repente se encontró un cuadro que le llamó la atención, porque además lo habían retirado. Y dijo él, ¿y ese cuadro? Y dice, no, pues ese ya lo hemos retirado porque no entendíamos que no entraba dentro de la temática que habías pedido y lo hemos quitado. Sí. Entonces fue a mirar y dice, bueno, lo voy a mirar de todas formas, ya que está aquí. Y cuando fue a mirar el cuadro, lo que se encontró era un paisaje que era un paisaje de una cascada rocosa donde había una tormenta muy potente que estaba cayendo, donde se veían truenos en el fondo, donde se veía toda la espuma del agua cayendo que nublaba también la visión, donde había un ambiente ligeramente oscuro. Y evidentemente lo primero que le llamó la atención es decir, sí, está claro que no parece que haya acertado mucho con la temática, pero entonces se acercó más. Y cuando se acercó más, vio que dentro del cuadro había un pequeño rayo de luz que estaba dando un punto concreto de la cascada. Y cuando se acercó más, lo que vio es que en ese punto concreto de la cascada había nacido un pequeño arbusto muy verde, muy frondoso. Y en ese arbusto había un nido, y en ese nido había unos polluelos, y los Wow. polluelos simplemente estaban allí, en medio de la tormenta, en medio de la cascada, tranquilos. Entonces, lo que quiso transmitir el rey, cuando entendió lo que quería decir el mensaje, dijo que se quedaba con ese como representación de lo que significa paz. Y lo que Wow. venía a decir es que la paz no es que todo sea perfecto. La paz es que podamos mantener un punto de luz, un punto de serenidad y de equilibrio en una tormenta también gigantesca. Que cuando haya Wow. una tormenta, que cuando estemos en medio de una cascada, podamos también el ver que tenemos ese punto que nos da serenidad. Wow. Me parece una reflexión súper bonita. Porque, claro, muchas veces consideramos la paz como que todo tiene que ser equilibrio, serenidad a nuestro alrededor, y como la vida obviamente no nos proporciona siempre eso, nos causa a veces como inquietud o como insatisfacción. Pero el Ujú. hecho de saber que esa paz que está dentro de nosotros la podemos encontrar siempre pese a las circunstancias exteriores, me parece muy, muy bonita la reflexión. Muchas gracias por compartirla. Me- a mí es una metáfora que la verdad es que me parece muy representativa y me parece muy visual y que refleja muy bien un poco lo que Sí. estamos hablando, yo creo. Sí, mucho. Me ha encantado el cuento y me ha encantado el ejercicio que se lleva la gente de oye, vamos a poner el foco en tratar esta cuarentena, en aprender a aceptar, a soltar las cosas, en ser flexibles, en ver nuestras sombras, nuestras luces y sentirnos con esa tranquilidad que sabemos que en el fondo está dentro de nosotros. Y el Ujú. ejercicio, por supuesto, de tratar de hacer esta cuarentena más fácil, más llevadera, más amable a las personas con las que estamos conviviendo. Cada uno aquí tiene un ejercicio personal y muy diferente, pero me parece muy bonito porque fíjate la cantidad de gente que puede estar ahora mismo escuchando esta conversación, esta entrevista, y si se llevan ese ejercicio y si lo implementan y lo llevan a casa, imagínate la cantidad de hogares que realmente pueden potenciarse de este gran consejo que has dado. Así que muchísimas gracias, Antonio, por compartir esta tarde con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Ya sabes que es un placer el compartir estas charlas. Y yo, como frase un poco final, de alguna manera, como reflexión final, lo que diría es que hay una frase que a mí me hace mucha gracia de Oscar Wilde, que creo que viene muy al caso con lo que estamos hablando, que es que cuando acabe todo esto, cuando acabe la cuarentena, cuando podamos volver a salir a la calle y podamos volver otra vez a reconectar con nuestro día a día, que todo este tiempo en cuarentena haya sido lo suficientemente
constructivo, productivo, que nos haya permitido cambiar, que nos haya permitido el generar algo distinto. De tal manera que cuando vayamos por la calle, la frase de Oscar Wilde decía que se encontraba otra persona y decía, discúlpeme, no la había reconocido, he cambiado mucho. Me encanta. Entonces, Sí. creo que es una buena frase que tenemos que aplicar cuando salgamos de aquí, que nos cueste reconocer porque hemos cambiado mucho a otras Sí. personas. Eso sería precioso. Si cada una de las personas que está escuchando este vídeo reflexiona y dice un aprendizaje que me llevo de esta cuarentena, algo que me cambie positivamente, que me enriquezca, que cuando termine esta cuarentena y salga por primera vez otra vez a la calle ya con completa libertad, que sepa en qué he mejorado como persona. Ujú. Así que muchísimas gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Nos vemos el próximo fin de semana y Perfecto. a disfrutar de lo que queda de tarde. Disfrutar mucho el domingo y reconectar con lo que viene de inicio de semana de una forma diferente. Os Exacto. mando un beso y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este directo, a esta preciosa conversación, una entrevista, un café consciente que nos tomamos los fines de semana con grandes expertos en distintas áreas. Así que ha sido un placer tremendo contar con Antonio para iluminarnos acerca de los grandes aprendizajes que podemos tener a lo largo de esta cuarentena. Así que muchísimas gracias a todos los que hoy habéis participado en este Yo Medito en Casa, en la sesión 23. Ha terminado ya nuestra sesión, nos pasamos de hora, así que de momento lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que mañana volvemos a las 6:30 con una meditación con tranquilidad y con estos momentos de reflexión que nos regalamos cada día. Así que muchísimas gracias a todos una vez más, que disfrutéis de este domingo y que saquemos una bonita reflexión, un aprendizaje de lo que está suponiendo esta cuarentena para todos nosotros. Si la queréis compartir conmigo en redes sociales, etiquetarme siempre con el hashtag Yo Medito en Casa y entre todos iremos viendo cuáles son los aprendizajes que cada uno de nosotros se está llevando de esta situación. Así que un abrazo enorme, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.